Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre la geopolítica global y sus impactos para México. En el marco del cumplimiento de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en este programa respondemos a una pregunta fundamental. ¿Pero qué significado tiene para la política exterior la Cuarta Transformación Nacional? ¿Qué acciones ha priorizado la Secretaría de Relaciones Exteriores para acercarnos hacia Estados Unidos, Centroamérica, los países de América Latina, la Unión Europea o nodos geopolíticos de la mayor importancia como China y Rusia? ¿Cómo estamos leyendo y repensando el mundo en el siglo XXI? Hoy es un programa obligado. Acompáñenos. La política exterior de México tiene como misión conducirse mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a connacionales en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno federal. Asimismo, busca proyectar a México como una nación con presencia constructiva en el mundo, promoviendo el cumplimiento de las metas nacionales desde una institución fortalecida e innovadora. Tras asumir el poder el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador firmó en conjunto con los mandatarios de Guatemala y de Honduras, así como por el vicepresidente de El Salvador, un plan de desarrollo integral que busca impulsar el progreso y las oportunidades de la región a fin de prevenir el fenómeno migratorio y atacar sus causas estructurales de manera simultánea. El presidente de México ha declarado que el camino para enfrentar el fenómeno migratorio es la creación de empleos, apoyando y protegiendo a nuestros paisanos en el extranjero, por lo que ha refrendado su intención de que los consulados en Estados Unidos se conviertan en procuradurías para la defensa de los migrantes mexicanos radicados en aquel país. Por su parte, en enero de 2019, ante la polémica generada por la negativa del gobierno mexicano para firmar la declaratoria del Grupo de Lima, que desconoce la legalidad del nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, López Obrador sostuvo que su administración se ciñe a los principios constitucionales de no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Sin desestimar la situación actual en Venezuela, el gobierno de México se ha pronunciado por promover el diálogo entre todas las partes involucradas a fin de encontrar la paz y la reconciliación, con pleno acatamiento a la soberanía del país sudamericano. Por consiguiente, el mandatario mexicano ha evitado fijar posicionamientos respecto a Juan Guaidó, quien se asume como presidente encargado de Venezuela, o de la crisis nicaragüense, ni tampoco sobre los diferendos políticos con Estados Unidos. Cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno de izquierda en México, estamos obligados a preguntarnos qué significado tiene la Cuarta Transformación en materia de política exterior. Una pregunta difícil de responder cuando todavía no conocemos los lineamientos de la estrategia de México en el mundo. Pero, ¿hacia dónde cargaremos los dados en materia de diplomacia? ¿Qué estrategias hemos establecido hacia Estados Unidos, Centroamérica, los países de América Latina y Europa, y también con nodos geopolíticos de la mayor importancia como China y Rusia, cuando estamos atestiguando el cambio de era geopolítica? Estas preguntas no pueden caer al vacío cuando México es la 11ª economía por capacidad de compra, firmante de 12 tratados de libre comercio con más de 40 países, y sobre todo por pertenecer y ser miembro del G20 y de la OCDE. Además, un país con una geografía envidiable, con vastos recursos naturales y con un poder suave sustentado en nuestra riqueza histórica y cultural. En mi opinión, se necesita partir de cuál es la relevancia geopolítica de un país, es decir, qué recursos tiene, cuáles son las capacidades productivas, en dónde se encuentra localizado, qué tipo de relaciones tiene con los vecinos, y a partir de ahí definir intereses. Es decir, qué es lo que puede ofrecer un país, qué debería defender, y a partir de eso tejer un discurso. Es decir, un conjunto de valores para distinguirse o para realmente competir con otros dentro de un entorno internacional. Ahora, pasando por esto, México tiene una de las localizaciones geopolíticas más privilegiadas. ¿A qué me refiero? Geográficamente es Norteamérica, culturalmente es Iberoamérica y tiene acceso a los dos océanos.
tenemos una posición privilegiada y además de todo somos un puente entre grandes potencias económicas como Estados Unidos, podemos comerciar con la Unión Europea y China, y además de todo abajo tenemos como competencia a países como Brasil económicamente. Walter, el pasado 1 de julio los mexicanos votaron por un cambio contundente en el actuar político, económico y social de México, pero también votaron para generar otro cambio en materia de política exterior y diplomacia. Los que votamos, que tú nos dices, votamos por el cambio, votamos por una modificación del proyecto de nación. Y una política exterior, pues eso sustenta en el proyecto de nación que tengas. Entonces, obviamente, si se modifica este proyecto de nación, pues la política exterior tiene que modificarse. Entonces, sí, yo creo que teníamos demasiadas esperanzas de que pues se modificara, se reorientara nuestra política exterior y creo que pues no ha sucedido. Tú recuerdas el año pasado en la reunión anual de la MEI, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en Guadalajara, tú, yo y otros colegas internacionalistas manifestamos nuestra preocupación porque en los debates presidenciales no figuraba la política exterior, simplemente no, excepto Tijuana, solo hubo el tema de la migración que se comenzó a medio discutir y se fueron a la política. Entonces era preocupante que pues siendo tan importante, o al menos así lo vemos nosotros para los intereses nacionales, la política exterior, pues no se discutiera. Y ya llegó pues la elección y todo esto, y pues yo creo que seguimos con un gran vacío de cuál es nuestra política exterior. Yo creo que los lineamientos del nuevo gobierno para política exterior todavía están en proceso de construcción, dado que en estos momentos tenemos las reuniones para articular lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. Y obviamente, pues política exterior entra dentro de todas estas reconfiguraciones. Yo diría que en México tenemos un grave problema cada que tenemos un cambio de gobierno, porque no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno. Y si cambia el gobierno, cambia la política. Y eso es algo negativo porque somos un país, somos una economía importante a nivel mundial, ciertamente, pero somos un país como cualquier otro con recursos finitos. Nuestros recursos materiales y humanos son finitos y por lo tanto tendríamos que articular una estrategia para maximizar estas capacidades limitadas que tenemos. Luego entonces no tendríamos por qué darnos el lujo, y no debería ser un lujo, de estar cambiando la política de gobierno en todos los temas, no solo política exterior, cada que hay un cambio de régimen. Yo siento que ese es un problema. México debe de establecer una política exterior de acuerdo a nuestras equivalencias. ¿Es el peso y talla de nuestro país en el mundo el ingrediente que debe guiar nuestro comportamiento en el planeta? Mientras que miremos la política exterior como un accesorio, complemento o aspecto marginal de la política pública, fallaremos en extraer todas sus ventajas y oportunidades. No nos confundamos. La política exterior genera empleos, inversiones, becas y proyectos de cooperación y nos vincula con un marco comparativo invaluable para generar conocimiento, desarrollo económico y bienestar social. ¿Podremos insertarnos en el mundo del siglo XXI sin conocerlo, debatirlo y repensarlo? Los mexicanos debemos levantar nuestra curiosidad sobre el pensamiento estratégico y del futuro. Sin los estudios de prospectiva nos podemos quedar relegados de las grandes tendencias políticas, económicas, sociales y medioambientales que se despliegan en este siglo. Hemos vivido históricamente diversos periodos de aislacionismo muy fuerte. Bueno, 300 años de colonia española, pues yo creo que eso nos marcó porque, como dijo Humboldt, el reino de la Nueva España pues es una entidad totalmente aislada. Al principio de la Guerra Fría vivimos otro serio problema de aislamiento, pero fue deliberado precisamente para, como el mundo se dividió en forma bipolar y si estás conmigo o estás con el otro, o estás conmigo o estás con el otro, pues nos aislamos. La gran diferencia es que en aquella época México seguía una política de mercado cerrado, de sustitución de importaciones. Y eso nos permitía aislarnos lo más posible pues, del exterior.
Hoy día México está integrado en las grandes corrientes económicas internacionales. Tenemos, no sé, 12, 13 acuerdos de libre comercio. Bueno, estamos integrados económicamente con Estados Unidos. O sea, no es posible ya aislarnos porque la economía requiere de eso. Y pues como lo señala, pues necesitamos de inversión, de tecnología, de cooperación con el exterior. Y si no lo hacemos, pues yo creo que los resultados van a ser pésimos para el país. México nunca ha podido definir claramente un discurso articulado en ese sentido. ¿Qué representamos? ¿Qué queremos representar? ¿Y con quiénes competimos? Lamentablemente, durante muchas décadas se nos hizo creer que la mejor política internacional era respetarlos a todos, la doctrina Estrada. Nosotros no nos metemos en la soberanía de otros países y no dejamos que otros países intervengan en nuestros asuntos. Es un discurso de doble vía. ¿Por qué? Porque cuando el régimen autoritario comenzó a hacer crisis en los años 80, se abandonó una postura más activa en temas internacionales, como hubiera sido el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares, el Acuerdo de Contadora para la pacificación de Centroamérica, para cerrarnos en nuestras fronteras. Recordemos, por ejemplo, en ese sentido que durante varios sexenios estuvo prohibido que ingresaran observadores electorales a México. ¿Por qué? Porque se considera una violación a la doctrina Estrada. No fue sino hasta dentro del proceso de integración que empezó a atravesar México a partir de los años 90, cuando comenzó a ser como parte de los acuerdos democratizadores, admitir vigilantes internacionales. Se ha dado mucha prioridad, así lo anunció el presidente desde que se estaba haciendo campaña por la presidencia. Se ha puesto mucho énfasis en la política interna y se ha dicho que la mejor política exterior es la política interna. Es cierto que hay una conexión, ciertamente, hay que tener la casa en orden para poder tener proyección y demás en el mundo. Eso es verdad, pero también es verdad que hay muchos imperativos y muchas situaciones que se generan en el mundo ante las que no podemos mantenernos pasivos. Estamos en un momento donde la política nacional cada vez es más influenciada por los acontecimientos globales y viceversa, cada vez más lo que se hace dentro de un país tiene resonancia en las relaciones internacionales. Sobre esta base, entonces, sería muy importante ser proactivos, no solo trabajar en lo interno, sino diseñar una estrategia a partir de los recursos, capacidades, vulnerabilidades que poseemos para nuestras relaciones internacionales con el mundo. Las primeras acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvieron vinculadas al paradigma de la austeridad republicana. Recordemos que los sueldos y prestaciones del Servicio Exterior mexicano deben estar ligados al costo de vida en el extranjero. Sin embargo, una iniciativa que ha llamado la atención es la creación del Consejo de Política Exterior por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un órgano de carácter consultivo que realizará tareas de opinión e investigación para fortalecer la presencia de México en el mundo. En esta tesitura, urge mejorar la imagen de nuestro país en el mundo y nuestra marca país. A mí me preocupan, por ejemplo, los recortes presupuestales que se han hecho en la Cancillería, sobre todo en la rama consular. Me parece escandaloso lo que se ha hecho, porque una de las prioridades de cualquier gobierno es la protección de los connacionales. Y si no tenemos recursos para esa protección, en momentos también en que Estados Unidos se ha tornado muy agresivo en el tema migratorio, con lo del muro, con lo de todas estas marchas que vienen de Centroamérica y demás, pues entonces estamos exponiendo a los connacionales a una vulneración de sus derechos humanos más fundamentales. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo con la reducción de los recursos a consulados. A los connacionales hay que protegerlos en todo momento y eso demanda recursos materiales, por supuesto, y humanos. Y nosotros sabemos que nuestros consulados operan en condiciones muy precarias, incluso antes de los recortes. Interesante, no hablamos solamente del debilitamiento del servicio exterior, sino del desmantelamiento de muchas estructuras que servían precisamente para incrementar nuestro potencial económico. Es decir, hablamos de la desaparición de ProMéxico, hablamos de la desaparición de toda la estructura de promoción turística que había y se le da a embajadas que ya están depauperizadas, que en realidad una cosa es la austeridad y otra cosa es el debilitamiento institucional premeditado a nombre de una política de austeridad,
Le estamos dejando cargas que no deberían de corresponderle o no se pensaría que deberían corresponderle. Ahora, bajo esta premisa, creo que estamos volviendo no tanto a una visión activa de promoción, sino una visión de monografía de papelería. El respeto al derecho ajeno es la paz, vamos a ser amigos de todo el mundo, ¿no? No sé si te tocó a ti, pero en mi generación estaban todavía las caricaturas de Cantinflas, ¿no? Con Mr. Amigo, como se le quería aclimatar. Creo que estamos abandonando un discurso de promoción y de intereses a nombre de una serie de principios que no se adaptan a nada y que realmente sirven para muy poco, más allá de, esperemos que no se dé el caso, cuando comience a haber algún problema, decir a los otros países, no se metan con nosotros, porque nosotros no nos metemos con ustedes. El mundo se transformó radicalmente con el fin de la Guerra Fría, digamos 1989, y no ha terminado de definirse, de arreglarse cuál es la nueva estructura de la posguerra fría. Entonces se sigue formando, contraformando los países, se sigue tratando de posicionar, no sé qué, y porque no está definido la estructura de este nuevo siglo. Entonces ahí México debe desempeñar un papel importante, es decir, qué queremos y cuál debe ser nuestra presencia en esa nueva estructura. Y si nos retiramos, pues son otros, ya vemos China, pues que está en el camino a ser gran potencia, Estados Unidos que está perdiendo terreno, Europa que se está desbaratando con el Brexit, o sea, hay un reacomodo brutal. Y si México no está presente para ver cómo en este reacomodo participa para defender y promover sus intereses nacionales, pues yo creo que nos va a ir muy mal. En los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México no ha hecho ningún viaje al exterior, aunque se presume que el primero destino lo hará en Rusia. Sin embargo, el mandatario mexicano ha recibido, por ejemplo, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el dirigente español que mostró gran interés en sumarse al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, una promesa que quizá pueda caer en el vacío debido a que el presidente español enfrenta la reelección el 28 de abril, misma que no está asegurada. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador recibió la visita de la princesa Astrid en representación del rey Felipe de Bélgica. Sin embargo, este gobierno tampoco tiene liderazgo debido a la renuncia y a la dimisión de Charles Michel. Y por otro lado, hablando de ausencias y de presencias, fue criticada la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el Foro Económico de Davos. Este foro en donde se reúnen los principales líderes de diversos sectores del mundo y que impacta en la toma de decisiones. Por ejemplo, siendo la segunda economía de América Latina después de Brasil, este país sí estuvo representado y posicionado por su propio presidente Jair Bolsonaro. El actual gobierno canceló a ProMéxico y ProMéxico era una instancia importante para promover inversiones, para también promocionar la imagen país, el Branding México. Y ante eso era muy importante que López Obrador hablara ante la comunidad empresarial en Davos, máxime por lo que pasó con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y los roces que ha tenido con la comunidad empresarial. Ahorita estamos escuchando problemas con las calificadoras internacionales. Hay dudas respecto a la viabilidad del modelo económico y de la estrategia en general económica del nuevo gobierno. Habría sido muy importante que él hablara, porque si él no habla, genera vacíos y esto da lugar a interpretaciones que a veces pueden ser muy costosas políticamente para el país. A mí me preocupa también Davos porque ahí el presidente de Brasil, Bolsonaro, fue el que articuló y orquestó todo el apoyo a Guaidó respecto al tema de Venezuela y México no estaba presente. Entonces, estos foros son importantes no solo por lo económico, no solo para atraer inversiones, no solo para hablar con los empresarios, sino también para enviar mensajes políticos en momentos tan dramáticos como los que está viviendo América Latina con el problema de Venezuela. El abandono de intereses. Si no sabemos qué representamos, si no sabemos qué fortalezas tenemos, se olvida el interés. Y lamentablemente es un problema no solamente en cuanto a inversiones, sino es un problema de confianza de México hacia otros países. Es decir, más allá de un discurso que a mí me parece trasnochado de neoliberalismo, de grandes intereses internacionales, es un tema de estar ahí, dar señales, hablar, moverse
y a través de eso mostrar un interés a que se invierta en México. Y si ignoramos esto, otros países con quienes competimos van a tomar nuestro lugar, como bien dices, Brasil. Porque es muy simbólico, ¿no? Que el primer país que se visite, pues quiere decir que hay algo importante. ¿Cuáles son nuestras relaciones comerciales, políticas, técnicas, educativas, culturales con Rusia que justifiquen que fuera el primer país? Pues yo no le veo caso. La relación más importante que México tiene establecida con el mundo es con Estados Unidos. Ahí tenemos una relación compleja, asimétrica y dispar, en donde ambos países han buscado incrementar el nivel de ambición, pero que se ha visto sumamente deteriorada por la llegada del presidente más antimexicano en la historia de Estados Unidos. Me estoy refiriendo al señor Donald Trump. Frente al inquilino de la Casa Blanca, México y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido establecer una política de no confrontación y de no injerencia en los asuntos internos de la Unión Americana. Este hecho lo pudimos palpar fehacientemente cuando no nos pronunciamos frente al cierre de gobierno en Estados Unidos y la declaratoria de emergencia nacional. Dos hechos que están ligados completamente con el despropósito de la construcción del muro fronterizo con México. Un asunto que ha polarizado el ambiente político en Estados Unidos, pero que también ha significado el mayor elemento de rentabilidad política y electoral del señor Donald Trump. Creo que una buena parte de la opinión pública cree que una posición proactiva sería irse el tú por tú con el presidente de Estados Unidos, más o menos como hizo Maduro, como hizo Chávez con Bush, ¿no? Que se subió al pleno de la ONU para presionarse y decir que olía al diablo, ¿no? Eso es también parte de un teatro. Una promoción, yo creo que es tener una posición firme sobre lo que representa México. Es decir, hay temas en los que no se va a ceder. Acuérdate, en 2017 más o menos, cuando fueron las grandes escaramuzas entre Trump y Peña Nieto por el tema de quién va a pagar el muro. Se filtró una conversación privada entre Trump y Peña Nieto en donde fue enfático el presidente para decir que esto no va a pasar. Creo que para mí me parece lo más prudente es definir una posición clara. Aquí hay una raya, somos vecinos, no vamos a poder mudarnos de otra zona geográfica y a partir de eso comenzar a tener una relación armónica. Y la no confrontación para mí es abandonar un tema imaginario, es decir, una imagen de un líder que va hacia afuera, de un líder que pesa hacia algo, que representa algo, y al final de cuentas, ¿qué está pasando? No solamente no se está hablando en público sobre este tipo de ataques que van a crecer en cuanto más nos acerquemos a 2020 y sean las elecciones. México no se pronunció frente al cierre de gobierno en Estados Unidos ni ante la declaración de emergencia nacional. ¿Error o acierto en materia de política exterior? Hay que buscar el equilibrio de lo que es el principio de no intervención. Hay ciertos asuntos que son realmente de competencia interna de los otros países que no tenemos por qué opinar. Esto de cierre de gobierno pues fue un serio problema entre demócratas y republicanos, problema netamente interno. La desgracia es que lo provocó es un asunto que se relaciona con México, porque se trata del muro fronterizo, ¿verdad? Entonces no podemos ser tan no intervencionistas y demás. Entonces yo creo que en ciertas cosas sí debemos opinar, porque creo que le ha bajado un poco el tono el señor Trump a todas las agresiones que pues desde que tomó la presidencia o desde la campaña pues ha hecho a México, pero de todas maneras pues sigue siendo muy nociva su actitud. Y lo que llama la atención es de que en los años pasados la crítica hacia la actitud del gobierno de Peña Nieto por no responder y ser duro contra las ofensas y humillaciones del señor Trump, pues ahora resulta que quienes criticaban esa falta de acción o de reacción, pues han asumido la misma posición. Yo creo que si tuviéramos que hablar de aciertos en política exterior, ese yo lo consideraría un acierto. No responderle a Trump, porque Trump es un provocador.
Trump nos ha estado provocando con el tema del muro, que si el muro, que si ustedes lo pagan, que si no lo pagan, etcétera, etcétera. Lo ha usado como moneda de cambio ante esta nueva configuración que se armó en el Congreso de Estados Unidos después de los comicios de noviembre pasado. Pero es bueno no caer en el juego de Trump. Yo creo que el actual gobierno mexicano tiene demasiados desafíos internamente como para echarse a cuestas también una confrontación con Donald Trump. Es correcto, pero eso no quiere decir que no articulemos una estrategia y una política hacia Estados Unidos. Eso es lo que faltaría por definir. Creo que la relación con Estados Unidos es extremadamente compleja. Creo que tenemos a una representante de México en Washington muy apta, es una embajadora de carrera, Marta Bárcena Coqui. Es una persona con muchas cualidades, con muchas capacidades. No la tiene fácil. En realidad es difícil lidiar con la administración Trump, pero yo creo que hay que articular una estrategia integral y pensar muy bien los temas prioritarios de la agenda bilateral. Otro asunto de gran relevancia en la agenda bilateral México-Estados Unidos está relacionado con la ratificación pendiente del nuevo Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC, una ratificación que debe pasar forzosamente por los 3 congresos, el de Estados Unidos, México y Canadá. El ambiente de tensión y crispación en Washington será un ingrediente clave que debemos de tomar en cuenta. Tras el cierre de gobierno y la declaración de emergencia nacional, los demócratas no tienen interés de respaldar las iniciativas del presidente, y menos cuando este partido político ha alzado su voz para cuestionar el libre comercio y demandar más concesiones en materia laboral y ambiental. Por otro lado, no olvidemos que México tiene pendiente la aprobación de una reforma laboral, un condicionante que impuso Washington y Ottawa en las negociaciones para evitar el dumping laboral. En este complejo contexto político, en donde se ha adelantado la escena electoral en la Unión Americana de cara a la jornada del 2020 y la posible reelección del señor Donald Trump, México debe solicitar que se deroguen las tarifas impuestas al acero y al aluminio mexicano. Porque además fue una promesa de campaña de Trump. Él habló todo el tiempo del problema laboral y de cómo se han perdido empleos y de cómo los tratados comerciales son culpables de buena parte de los problemas que tiene Estados Unidos. Entonces, como que Trump no ha cumplido gran parte de sus promesas de campaña, como que ha estado navegando en el Twitter y en el discurso político, pero no ha concretado grandes cosas. Por lo tanto, lo de la reforma laboral es imperativo. Eso naturalmente le puede pegar a la ratificación, porque pues nuevamente se va a argumentar que los tratados comerciales generan desempleo y malestar social en Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tener que articular una respuesta para eso. Yo no creo que los tratados comerciales solo articulen desempleo, yo creo que propician reajustes de las economías. Y tendríamos que partir de eso. Y México tendría también que trabajar con la carta de que hay una enorme interdependencia entre la economía de Estados Unidos y la mexicana, y por lo tanto no es tan sencillo tomar decisiones unilaterales, porque el costo de decisiones unilaterales va a afectar negativamente a la relación bilateral o trilateral si incluimos a Canadá. Lamentablemente también hemos olvidado en este aspecto un tema muy importante. Es decir, pasamos de una interlocución en los viejos años del PRI, en donde Estados Unidos negociaba con un sistema, no con un presidente, a una visión más proactiva de las relaciones internacionales, como hizo en su momento Salinas o lo hizo Zedillo. Es decir, al momento de negociar el Telecán, hubo incluso una actividad de cabildeo clara con legisladores. Se abandonó esa postura con Fox, se dio la estrategia que para mí es fallida de negociar con grupos de base en Estados Unidos de latinos para la agenda de migración, cuando no hay grupos que más opongan la migración que los que están allá. Y hemos comenzado a perder de vista que quizá los viejos paradigmas de interlocución con Estados Unidos son atrasados y deberíamos explorar otro tipo de cosas. Un lobby mexicano en Washington. Uno de los temas centrales de la próxima campaña presidencial de Estados Unidos va a ser México, el muro fronterizo, el Tratado de Libre Comercio y demás. Y lo primero que preguntas, pues obviamente yo creo que explicablemente el nuevo gobierno ha tratado de actuar con suma cautela y tranquilidad, porque está pendiente la ratificación, la aprobación
del nuevo Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso, que ahora está, afortunadamente, digamos, en manos de los demócratas. Entonces yo creo que sí es prioritario para el país, ¿verdad? Porque ahí pues afecta intereses poderosísimos económicos de nosotros, pues ver que todo salga bien y que el Congreso demócrata, la Cámara de Diputados, representantes, pues apruebe correctamente el tratado y no vaya a, por cuestiones políticas internas, echarlo para abajo, porque entonces está pendiendo de un hilo. No sabemos qué va a pasar, cuál es la actitud de los demócratas. Y yo siento que algunas posiciones de las muy pocas que hemos tomado en política exterior no les están gustando a los demócratas. Entonces, y cito el caso, si quieres luego hablamos de eso, de Venezuela. El binomio entre la política interna y externa es indisoluble. De ahí la importancia de que México haya firmado su primer tratado internacional con los países del Triángulo del Norte. La realidad del sureste mexicano, que no se puede deslindar de lo que sucede en Centroamérica y sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, una región ávida de crear oportunidades de desarrollo ante el escenario de violencia, inseguridad y crisis humanitaria que obliga a expulsar migrantes. Una especie de plan Marshall hacia Centroamérica obliga también a México a despertar el interés de otros países para sumarse a la agenda de cooperación a propósito de destinar recursos para la educación, salud, empleo e infraestructura de zonas altamente conflictivas. Un proyecto que se trabaja de la mano con la CEPAL y bajo el espíritu que establece el Pacto Mundial de Migración de la ONU, firmado en Marruecos en diciembre del 2018. El gran problema de todo este tipo de ayudas económicas es que ignoran problemas políticos. Puedes impulsar esquemas de desarrollo de libre mercado, pero si los pones en sociedades cerradas, vas a generar capitalismo de cuates. Puedes comenzar a hablar de inversión, pero en esquemas cerrados va a ser para algunas cuantas élites. Y al final de cuentas el grave problema de la expulsión de migrante es esquemas cerrados, esquemas completamente excluyentes hacia minorías, y esas minorías tienen que huir. Por lo tanto, el resolver un problema de migración a través de simplemente dar dinero es alargar el problema. Pero no hay una visión de, por ejemplo, una democratización de los demás países. Nicaragua, por ejemplo, no se habla de abrir mercados, abrir fronteras. Y recordemos que en los años 90 el Telecán tenía una cláusula de democratización, a regañadientes. Pero es importante, al mismo tiempo, si vamos a hablar de este tipo de tratados, hablar de valores, hablar de principios y hablar de democracia. Pero tampoco se está hablando de eso en este momento. Yo creo que el tema de Centroamérica siempre está presente en las distintas administraciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando se hizo la iniciativa mesoamericana y todo esto, y había como que una grandilocuencia respecto a planes de colaboración, de financiamiento, de infraestructura en Centroamérica, de hacer un pool de inversiones, que viniera el BID, etcétera, y donde México sería un jugador clave, porque es la economía más desarrollada y naturalmente es una zona de influencia mexicana. Sin embargo, creo que siempre la atención de México ha estado centrada al norte. Rara vez volteamos a ver al sur. Y esto pues condiciona muchos problemas de Centroamérica, porque si México no los atiende, entonces eso vulnera a México. Estamos en un momento donde las seguridades, hablando de seguridad nacional e internacional, las seguridades son compartidas. Si Centroamérica está mal y en seguridad tiene gravísimos problemas, eso repercute en México. Entonces, necesariamente tendríamos que diseñar una estrategia de vinculación con Centroamérica, donde además estamos llamados a ser un país que pueda marcar la diferencia. Es parte de nuestra zona de seguridad. Yo siento que la actitud del nuevo gobierno frente a la problemática externa fue mantenerse lo más posible al margen, no involucrarse, pues porque estamos haciendo una interpretación muy rígida y dogmática de los principios de no intervención, ¿no? Entonces, pues para no involucrarnos en problemas ajenos también es muy sensato, pero eso, como lo dije, funcionaba en otra época, hoy no.
Y se nos vino este primer problema de política exterior, que fue el de las caravanas de migrantes centroamericanos, que pues no lo queríamos, no sé qué, pero bueno, pues vinieron y aquí están y había que tomar alguna solución. Pues se buscó un acercamiento con Estados Unidos y, como tú mencionas, se acordó este plan de desarrollo integral y se nos vendió la idea de que se consiguieron nuevos fondos. Lo que pasa es que aumentaron los fondos que ya existen en el Overseas Development, en no sé qué, que tiene Estados Unidos, que son préstamos que hacen a las empresas americanas o estadounidenses para invertir en Centroamérica. Entonces realmente no hubo una aportación de fondos para el desarrollo de América Central, que ese es el gran problema. Y la otra cosa que yo critico seriamente es de que, bueno, lo que vemos al final de cuentas en la cuestión centroamericana, pues es la irresponsabilidad de la clase gobernante, que no atiende con la debida justicia social las necesidades de su pueblo, que los tiene muertos de hambre. Frente al cambio de era geopolítica, es decir, del Atlántico hacia el Pacífico, México debe de repensar su papel en el mundo. Renovar y recrear alianzas políticas, económicas y comerciales con esta zona estratégica del mundo parece una necesidad, pero también una obligación. Y es que una mala lectura de lo que está aconteciendo en el mundo también nos puede restar oportunidades de desarrollo. Si bien México no se puede desprender de la dependencia que tiene con Estados Unidos, sí podemos voltear a ver a otros nodos geopolíticos, por ejemplo, como China y Rusia, dos países rivales de Washington. Precisamente en el arte de gobernar y en la destreza del hábito diplomático, Beijing y Moscú se convertirán en las fichas estratégicas para ganar autonomía frente a la Unión Americana. México nunca ha tenido una realidad histórica geopolítica fácil, punto. Siempre hemos tenido una realidad geopolítica histórica muy difícil, pero en ciertos periodos hemos sabido actuar con gran inteligencia y gran sensatez. Y yo creo que, bueno, a todo el mundo le queda claro que la próxima gran potencia de este mundo, pues es China. Y entonces que debemos tener un plan estratégico diseñado de qué queremos con China, cómo nos vamos a acercar, porque nos tenemos que acercar y los necesitamos, y ellos nos han buscado desde hace tiempo. Desgraciadamente hemos tenido bastantes incidentes con ellos que pues nos han alejado. Pero hay que saber inteligentemente cómo manejar ese posible acercamiento a China con nuestra realidad geopolítica con Estados Unidos para no entrar en un conflicto. Rusia, bueno, también debemos saber qué queremos con Rusia. Yo no creo que sea necesario ni prudente un gran acercamiento. Recordemos que cuando lo invitó Chávez a Putin hace unos años, con el gobierno anterior, Putin pues visitó Brasil porque estaba Lula, visitó Argentina porque estaban los Kirchner, o sea, había mucho ambiente socialista. Pidió obviamente Putin, pues por la importancia y peso de México, visitar México. Y México tuvo los pantalones de decirle, perdóneme, no. Bueno, para eso es la diplomacia. Bueno, es que el presidente está muy ocupado, ahorita no, después vamos a ver, pues exacto. Pero se dijo que no, porque acababa de pasar lo de Crimea y nos íbamos a aventar un serio problema con Estados Unidos, y para qué buscarle. Creo que una cuestión es diversificar mercados y otra cosa es hacer estrategias que son completamente desbordadas con respecto a lo que podemos hacer. ¿A qué me refiero? Formamos parte de un esquema hemisférico, y aquí no hablamos solamente de economía, hablamos de resolución de problemas hemisféricos. Migración, narcotráfico, es una agenda que rebasa temas meramente comerciales. No veo nada de malo que se visite a quien se desee visitar. Obviamente México es un país soberano, pero que hay que comenzar a ver bajo qué esquemas y qué va a implicar para el internacional. Es decir, vamos a hacer una visita de protocolo meramente simbólica a ver a Vladimir Putin, para quien el intercambio económico es insignificante. ¿Para qué? Para tratar de dar cierto apoyo, cierto apoyo simbólico a algunos grupos de base dentro de tu partido político. Creo que aquí estamos empezando a perder esa visión
Y lamentablemente en ningún momento he visto una visión de interés hemisférico en este sentido. Es un poco también para quitarse encima las presiones de Trump y decirle a Estados Unidos, México puede hablar con China, puede hablar con Rusia y hay algunos temas interesantes que se pueden ventilar con estos países. Yo me imagino que con Rusia se tendría que tomar en cuenta el tema energético, porque Rusia es una potencia energética y México tiene una reforma energética en marcha y tiene muchos desafíos en esta materia, entonces podría ser un tema donde habría empatía entre los dos países. Y con China pues tenemos una relación compleja, pero es una relación deficitaria para México. Y no hay que olvidar, esta renegociación del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, como sea que le llamemos, se hizo pensando en China fundamentalmente, porque China es el causante del grueso del déficit comercial de Estados Unidos, no es México. El déficit que tiene Estados Unidos con China es 6 veces superior al que tiene con México. Entonces, todo lo que se hizo, todo lo que se renegoció fue pensando en acotar a la economía china y su fuerte presencia, no solo en Estados Unidos, tiene una fuerte presencia en México, nuestro segundo socio comercial sin tratado de libre comercio, y también es un socio fundamental de Canadá. Se ha metido a América del Norte sin tratado comercial y es una pesadilla China realmente, porque es muy dinámico, por precios, controla mucho del mercado internacional, es competitivo por esa razón, pero aparte ha desarrollado capacidades económicas, tiene una marina mercante impresionante. México nada a contracorriente del ciclo político en América Latina. Mientras que la mayoría de los países de la región han girado hacia opciones de derecha conservadora, México lo hizo por primera ocasión con un gobierno de izquierda y sobre todo con una bandera del cambio todopoderoso ante el sentimiento de enojo y de rabia social por la corrupción, la impunidad, el hartazgo y el desencanto con los políticos y la política de siempre. Pero esto mismo también y de forma distinta nos sucedió en el año 2000 cuando hubo una alternancia en el poder en México de la mayor envergadura. México giró más hacia la derecha conservadora cuando el ciclo político y electoral en América Latina lo hacían a la izquierda, cuando inició el ciclo que inauguró Hugo Chávez en Venezuela cuando llegó al poder en 1998. Actualmente, con una crisis muy pronunciada en los países de la Alianza Bolivariana, México se siente muy solo en materia de alineamientos políticos e ideológicos cuando practica su política exterior. Pese a este escenario, nuestro país debe de robustecer su voz en América Latina. México como que está en un destiempo histórico, si se pudiera usar esta terminología, porque cuando tuvimos mayoría de gobiernos de izquierda en América Latina, acá teníamos gobiernos de centro-derecha, ¿sí? Y ahora que tenemos un gobierno de izquierda, la mayoría de los gobiernos que hay en América Latina son de derecha. Entonces no hay mucha sincronía, no hay mucha empatía entre los gobiernos de América Latina. Me preocupa sobre todo la falta de sincronía entre México y Brasil, porque Brasil con Bolsonaro ha despotricado contra las izquierdas, lo hizo en Davos, por cierto, habló en contra de las izquierdas, yo creo que con dedicatoria a varios países latinoamericanos. Y esta falta de sincronía le pega mucho a América Latina, nos debilita como región frente a la comunidad internacional, frente a Estados Unidos, frente a Europa, de cara a la gestión de los problemas globales. Bueno, mira, ahí en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno, que en materia de política exterior es muy amplio, muy vago, es como en la toma de posesión de nuestro presidente, pues que dijo que queríamos, está bien, claro, tener relaciones positivas y de amistad con todo el mundo, muy bien, queríamos acercarnos a Latinoamérica, pues muy bien, a Centroamérica también, pero pues una cosa es decir qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se dice que pues buscar un nuevo acercamiento con América Latina y sobre todo pues con nuestro némesis o competidor que es Brasil, pero no esperábamos el cambio tan radical que ha habido, entonces sí nos representa un serio problema porque pues no podemos contar con ese señor Bolsonaro y pues son dos posiciones ideológicas distintas y demás. Creo que va a estar muy difícil el acercamiento a América Latina si es que se
pensó en serio de hacerlo, porque pues está floreciendo, ya pasó la oleada de regímenes socialistas de la socialismo del siglo XXI y ahora estamos como los gobiernos de derecha y ahí pues como que no estamos encajando muy bien. No va a haber muchos avances más allá de meramente simbólicos, tal vez algunas cosas de segundo plano. Estoy pensando en algunos esquemas de derechos humanos, algunos pactos, alguna serie de acuerdos internacionales sobre protocolos de manejo de trato de migrantes, pero en cierta forma los grandes acuerdos que requieren una posición de México activa, los grandes acuerdos que requieren impulsar la competitividad de México, los grandes acuerdos que requieren fortalecer el Estado de Derecho no lo vamos a ver al menos en los próximos 3 años, y creo que es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, comenzar a recentrarnos a lo que significa México, lo que debe significar nuestro compromiso y lo que debe significar nuestro crecimiento bajo esos parámetros. Uno de los temas más controvertidos de la Cuarta Transformación en materia de política exterior y diplomacia ha sido la posición que hemos tomado frente a Venezuela. El vuelco deviene por haber sido un país líder del Grupo de Lima, aquel grupo que denuncia el deterioro democrático en Venezuela y que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro después del 10 de enero del 2019. Frente a la crispación en Venezuela y la llegada de Juan Guaidó como presidente interino, México tomó una posición de neutralidad que muchos actores interpretaron como complicidad. Nos ceñimos a los principios constitucionales de política exterior de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y nos abstuvimos de pronunciarnos sobre una crisis que tiene impactos negativos para México y también para toda América Latina. ¿Acierto o error en materia de política exterior? ¿Usted qué piensa? Yo soy uno de los que sostengo de la validez y la necesidad histórica que hemos tenido de estos principios y que los seguimos necesitando. O sea, no fueron inventados nada más porque sí, ¿no? Tenían un propósito práctico. Pero hay que entender esto, como todo principio de derecho, están sujetos, tienen una función de interpretación, sirven para interpretar. Entonces, estos norman nuestra conducta frente a los demás países en el exterior, en lo legal, en lo jurídico, en lo moral, en lo ético, no sé qué, pero no te dan estrategias ni movimientos tácticos de cómo relacionarte o no relacionar o cómo moverte en el exterior. La no intervención es la promoción de principios y de valores internacionales. Es qué representa México en el concierto de las naciones. Representas democracia, representas respeto a los derechos humanos, que también es en ese mismo pasaje de la Constitución, o vas a esconder la cabeza. La doctrina Estrada se insertó en la Constitución en los años 80, en el 88, pocos meses antes de que Salinas de vuelta comenzara a abrir el país. Ahí fue cuando se definió como precepto constitucional, aun cuando ya existía desde los años 30. Bajo esta premisa, ¿qué representaría México? Yo creo que una defensa de los derechos humanos. Es decir, el pueblo venezolano, respetando su autodeterminación, está teniendo un grave problema interno. No intervenir no significa que no tenga una postura al respecto, ¿no? Y ahí tenemos un serio problema en la presente administración. Se ha invocado a la doctrina Estrada de manera también errónea, pienso. Nosotros deberíamos de mantener una posición porque, viéndolo con frialdad, México está solo en su soledad en estos momentos en política exterior, está solo. Está solo, francamente sí deberíamos de tener una posición definida. El decir que no la tenemos genera vacíos y genera oportunidades para que otros las potencien, ¿sí? Y en estos momentos el liderazgo respecto a la crisis en Venezuela, el liderazgo latinoamericano respecto a la crisis en Venezuela, lo tiene Brasil, no México. México es un país sumamente vulnerable en el escenario internacional. Lo que suceda allá afuera tiene implicaciones directas en la vida diaria y cotidiana de los mexicanos. A menudo se nos olvida que el 78% del PIB nacional está relacionado con el comercio exterior de México, una actividad que genera empleos y desarrollo. Que la apreciación o depreciación del peso está relacionada con factores geopolíticos.
la política monetaria de Estados Unidos y la situación económica internacional, o que los problemas más serios de nuestro país, como la inseguridad y el crimen organizado transnacional, están relacionados con el posicionamiento de Washington frente a las drogas y o la venta de armas, y con el deterioro de las condiciones de vida de millones de centroamericanos. Tampoco resolveremos el tema del cambio climático si no entendemos la interdependencia ecológica. México, el mundo sí importa. El gobierno actual ha puesto mucho énfasis en la política social y yo creo que es algo que tenemos que abordar y tenemos que solucionar, el desarrollo, porque sin desarrollo esto potencia problemas de seguridad. Entonces sí tenemos que pensar en mecanismos para vincular más seguridad con desarrollo y en esa medida creo que vamos a poder avanzar. Ahora, como siempre lo he dicho, en nuestra relación con Estados Unidos tenemos que jugar la carta de que a Estados Unidos le conviene que seamos un país estable y próspero, porque el no serlo lo coloca en una situación peligrosa y comprometida. Mientras Estados Unidos tiene vecinos tranquilos, por así decirlo, puede dedicarse a sus aventuras en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Pero si el vecindario de Estados Unidos es un caos, eso va a llevar a que tenga que dirigir su atención, sus recursos, a la solución de los problemas de su vecindario. Y México ha sido un buen vecino dentro de todo, ha colaborado en el combate a la delincuencia organizada, ha pagado el precio con sangre de ser un aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos no parece correspondernos con ello, ¿sí? Nos dieron Iniciativa Mérida, que era sobre todo una iniciativa para financiar un poco de equipamiento, un poquito de capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado, pero eso en modo alguno es un compromiso real de Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada. Entonces México ha llevado la peor parte, hay que sensibilizar a Estados Unidos de ello. Todos estos viejos relatos de que México era distinto al resto del mundo porque fue producto de los mexicanos de la violación de las mujeres españolas y por eso somos únicos, estamos volviendo a ese discurso que es para mí la contemplación del ombligo. México es excepcional. Si México es excepcional, México tiene otros ritmos de vida del mundo y es parte integral de este nuevo discurso. Es decir, ¿por qué estamos comenzando a hablar de hay un buen gobierno? O estamos comenzando a hablar de los otros países las calificadoras deben insertar la calificación de la corrupción, cuando la corrupción en realidad, o los índices de corrupción son percepciones internas sobre la corrupción. Estamos volviendo a un tema en donde un país comienza a definir sus propios parámetros de lo que es bueno y lo que es malo a contrapelo del resto del mundo. Por lo tanto, es muy difícil comenzar a pensar qué es lo que va a hacer México si estamos comenzando a regresar a una visión de excepcionalidad. ¿Quién puede defender al señor Maduro que ha arruinado ese pobre país, un país tan cercano y tan querido para nosotros? Y desgraciadamente, por asumir una posición muy estricta en cuanto a la no intervención, pues hay que ver en la lista de quienes nos quedamos aliados, automáticamente. No es que hayamos buscado aliados ahí, pero estamos con el señor Erdogan de Turquía, con el presidente de China, que es el emperador chino, con el zar de Rusia, con Castro y el nuevo presidente de Cuba, etcétera, etcétera. Y nos friccionamos, tenemos encontronazos con nuestros principales socios. No menciona Estados Unidos, pero sí menciona la Unión Europea. Y entonces, bueno, estamos quedando mal con nuestros principales socios y aliándonos con otros socios que pues no tienen buena reputación y tampoco en Realpolitik son socios de peso en lo económico, en lo financiero, en lo turístico, no. Entonces yo creo que nos está saliendo contraproducente esta interpretación tan estricta de la no intervención, que quiere decir, mejor yo ni me meto. El mundo debe de ser aprovechado para servir a los intereses de México y extraer las mejores lecciones de interés común. Para el caso de Europa debemos de realzar nuestra importancia geopolítica en aras de contrapesar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Podemos vincularlos más en materia de temas multilaterales de común acuerdo, pero también modernizar y seguir actualizando el marco global que sostenemos con estos países del mundo. En África también tenemos asignaturas pendientes. Ahí México tiene mucho que decir ante el despertar político y económico de este continente. Por ejemplo, Brasil, Cuba
y la misma Venezuela tienen mayor presencia diplomática que México. Por otro lado, tenemos que estar alertas de activar una mayor política exterior dirigida a empoderar los temas científicos y tecnológicos cuando estamos viviendo la era de la cuarta revolución industrial, un fenómeno que está teniendo consecuencias directas en la vida de todos los mexicanos. Lamentablemente estamos pasando de un esquema en donde todos los otros países se están desdibujando. Es decir, sí, la Unión Europea está en completo flujo. Creo que están entre la desintegración o el replanteamiento de relaciones. Tenemos una Europa del Sur que está completamente abrumada por la migración africana y asiática. Tenemos un norte de Europa que tiene otro tipo de ritmos. Y obviamente vamos a ver cómo este tipo de tensiones van a modificar la visión de Europa en los próximos 20, 30 años. Y en ese sentido, ¿qué va a hacer México? México es un exportador de vegetales, de frutas hacia la Unión Europea, pues fundamentalmente. No hay tampoco una visión de cómo llevar esta relación. Es decir, hay un desdibujamiento de esto. ¿Y por qué? Porque se quiere ver una visión hacia adentro de la sociedad republicana como era tal vez Juárez o como visitaríamos a viejas figuras del pasado, pero no hay una visión estratégica. Europa todavía tiene que resolver lo del Brexit. Se supone que a finales de este mes tendremos ya una definición. No estoy segura si va a haber una definición, porque hay muchos dimes y diretes de Theresa May y de los parlamentarios en Gran Bretaña, y también hay un cierto fastidio en el continente europeo respecto a las indefiniciones de la Gran Bretaña sobre el particular. Pero mientras esto no se defina, yo creo que la Unión Europea va a ser un menor de edad en política exterior. Tiene que definir necesariamente lo que pasa internamente y a partir de ahí, pues posiblemente veamos más definiciones respecto a África. Dicho lo cual, el continente africano es parte de la zona de seguridad de Europa. El continente africano es una fuente de materias primas. Ahí, pues, varios países europeos, Francia, entre otros, tiene una presencia muy importante. Pero además está el tema migratorio, el tema de esta migración silenciosa, a veces no tan silenciosa, de africanos hacia el continente europeo, en momentos en que Europa también tiene que lidiar con las migraciones de Siria y de otros países de Medio Oriente. Entonces, pues ahí como que tenemos un escenario mixto de problemas que combinan migración, seguridad y, por supuesto, también el tema comercial. La diversificación de las relaciones exteriores de México, que siempre ha sido un anhelo más retórico que real, que desde hace más de un siglo se ha pretendido buscar un equilibrio frente a Estados Unidos. Por eso se negoció en parte el acuerdo global con la Unión Europea y demás, pero pues no lo hemos logrado porque nuestro comercio sigue en 80% por ahí. Y si no hemos logrado intensificar nuestros vínculos, por ejemplo, con Europa, sí, con Europa en general, pero pues está muy mal distribuida nuestras relaciones. Se sigue concentrando en los socios históricos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España o Portugal. Pero ¿qué tenemos con la República Checa o con Hungría? Pues nada, hay mucho campo a explorar ahí. Y me dices, bueno, pues de África, pues yo creo que la única vez que realmente se exploró a fondo pues fue con el presidente Echeverría, ¿no? O con López Mateos también. Pero sin embargo, pues todo se quedó en lo protocolario porque no se tradujo en proyectos concretos de comercio o de inversión y demás. Y yo siento que si no lo hemos logrado hacer con países que ofrecen más posibilidades, pues mucho menos con África. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre los invitamos a que nos siga de cerca todos los martes y los sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México.